Hola niños, hola niñas, espero que estén muy bien. Vamos a continuar entonces con la clase de hoy. La última vez que nos pudimos reunir, estuvimos viendo lo que fue la religión del pueblo antiguo. Vimos algunas de sus costumbres, vimos que algunos pueblos o algunas civilizaciones pudieron desarrollar una religión mucho más avanzada que otros pueblos, que otras antiguas civilizaciones. Vimos, por ejemplo, los griegos, vimos los egipcios, que tenían un sistema muy complejo de religión, con las relaciones entre los dioses, historias para los dioses, los hijos de los dioses, la familia de los dioses, y algo mucho más avanzado que otros pueblos donde solo encontramos algunas pequeñas costumbres relacionadas con la vida y el más allá. Encontramos, por ejemplo, en algunos pueblos de África y también del norte de Europa, encontramos costumbres como pintar las caras, algunas decoraciones que, según los expertos, representan o simbolizan alguna idea de una vida posterior a la muerte, lo que da a entender algún concepto de religión o de un ser superior. Hoy día vamos a ir finalizando ya esta primera parte de nuestros estudios y vamos a conversar sobre la escritura y la matemática y cómo esta cambió la historia de la humanidad. Entonces, vamos por el primero, que es la escritura. Si uno intentara explicar qué es la escritura es un sistema de comunicación mediante signos o símbolos que un grupo de personas conoce y todos lo identifican de la misma forma. Esto es muy importante porque el tener una escritura permite conocer una lengua en común, poder comunicarnos, y pensando en el pasado, permitió que la gente de ese tiempo dejara escrito cómo era la vida de ellos, y nosotros hoy, 2000, 3000, 5000 años después, podamos conocer. Ahora, aquí me refiero con que la comunicación o la escritura son símbolos. Por ejemplo, un símbolo que tenemos nosotros es nuestro abecedario. Nuestro abecedario tiene 26, 27 letras, y uno de los símbolos que todos nosotros conocemos es este, que todos lo podemos reconocer como la letra A. Todos nosotros sabemos lo que significa la letra A, cómo se escribe, cómo suena, porque nos hemos puesto de acuerdo. Ahora, ¿cuándo aparece los primeros indicios de escritura en el tiempo? Más o menos en el año 3000 a.C. o 5000 años atrás, se encuentran los primeros indicios, las primeras partes en la historia donde encontramos escritura. No era de la misma forma en que lo hacemos hoy en día, pero es lo que tenían en ese tiempo. ¿Cuál es la importancia o la característica principal de la escritura como tal? Y es parte de su importancia en realidad, es que se pueden transmitir mensajes a través del tiempo sin que éste sufra cambios. No lo es como hablar, donde yo termino de hablar y las palabras, por así decirlo, desaparecen. En cambio, si yo tengo algo escrito, esto aquí permanece siempre y tiene que pasar mucho tiempo para que desaparezca. Tengamos el ejemplo de que estamos leyendo, por ejemplo, jeroglíficos egipcios que tienen 5000 años. Claro, estaban hechos en piedra, la piedra dura mucho, pero aún así, esa es la idea de la escritura, que el mensaje escrito perdure por mucho más tiempo. Quizás el papel no dure tanto, pero un papel perfectamente puede durar 100 años, 200 años, guardado en buenas condiciones. Son varias vidas de personas en las que un mensaje puede permanecer. Ahora, ¿cuál es la importancia de la escritura en la historia? Bueno, la importancia es tan grande que la historia se divide o se crea una nueva historia con la aparición de la escritura. Yo creo que todos aquí han escuchado el término prehistoria,
El paso de la prehistoria a la historia es la invención de la escritura, porque los hombres, las mujeres pueden dejar evidencia de lo que pasó, de lo que vivieron, de cómo era ese tiempo, mediante la escritura que ellos desarrollaron. Ahora, la escritura no aparece por arte de magia. No despiertan todos los egipcios un día y sabemos escribir, sabemos que A significa A y que se ocupa de tal y tal forma, sino que fue una consecuencia de la necesidad que tenían los hombres, las mujeres en ese tiempo, de poder comunicarse, y especialmente de comunicarse a distancia, o de poder dejar escrita la historia de su pueblo, la historia de su imperio, la historia de estas civilizaciones. También era muy importante, o fue muy importante, o fue muy necesaria, perdón, por el tema del comercio. Ellos necesitaban tener una evidencia de lo que tenían, de lo que estaban vendiendo, de lo que tenían guardado, de cuánto se comercializó. Y aquí también tenemos parte y razón de lo que es el origen de las matemáticas, pero que vamos a ver más adelante. ¿Cómo comienza la escritura? De la forma más simple, en rocas, en piedras, en láminas, y con el tiempo avanza a técnicas más desarrolladas como el papiro y finalmente el papel, para hoy día estar en lo que es la era digital. Vamos a las matemáticas entonces. La idea o el concepto de las matemáticas ha avanzado tanto desde la antigüedad, desde los primeros números que se trabajaron. Hoy existen fórmulas y conceptos matemáticos extremadamente avanzados y a pesar de esto, a pesar de estas fórmulas complejas, igual nosotros encontramos una base similar, que es el tema de los números. El trabajo con números aparece en distintas partes del planeta, aparece escrito de distintas formas y lo crean diferentes civilizaciones. Tienen distintos nombres, significan, o la significancia es ligeramente distinta en algunas partes, pero todos ellos, cada uno de ellos crea símbolos para representar los números que iban creando. Ellos tenían la necesidad de crear estos símbolos para representar la cantidad de alguna cosa. Recordemos que al principio la necesidad de contar las cosas que tenían, de contar los soldados, de contar el alimento, de cuánto se vendía, de cuánto se ganaba. A raíz de eso encontramos el origen de las matemáticas. En la guía ustedes pueden ver la forma en que los egipcios organizaron los números. Si ustedes se fijan bien en la imagen, pueden ver que existe una lógica en cómo ellos crearon los números. O sea, la rayita significa 1, 2 rayitas significa 2, y así tiene una lógica. El 10, que lo encontramos como una especie de arco o una U al revés, si tomamos 2 de este símbolo, que significa 10, tenemos 20. Y si juntan 5, tenemos 50. Existe una lógica detrás de la creación de estos números, y podemos ver ahí, según la imagen, que podían contar fácilmente hasta 5.000, 6.000, 7.000, utilizando la simbología que ellos tenían. En la otra imagen que aparece en la guía es el sistema que utilizaron los mayas, de punto y raya. Si uno entiende el concepto básico del punto, que significa 1, y la raya, que significa 5, era muy sencillo hacer los números. Y por lo tanto era muy sencillo que otras personas aprendieran estos números.
Por último, la última imagen que hay ahí es la numeración china, que según nos cuentan ahí, apareció más o menos 1500 años antes de Cristo. Esta numeración es bastante más complicada que las otras dos que acabamos de ver, porque si ustedes la observan, no sigue esta misma lógica que sigue la egipcia y la maya. No cuesta identificar como la lógica del punto 1 raya 5 o de los símbolos que tienen los egipcios. Esta escritura de números tiene que haber sido mucho más compleja de aprender, pero fue la que se usó en China. Con el paso del tiempo, la matemática se hizo cada vez más importante. La gente se comenzó a dar cuenta de todos los usos que tenía la matemática y de todas las utilidades y de los beneficios que podía traer utilizar la matemática como tal. Y cada vez se comenzó a aplicar en distintas áreas de la vida. Una de las áreas donde más se destacó en el pasado, bueno, y hoy en día también, es la arquitectura. El hecho de que los hombres y mujeres de la antigüedad construyeran cosas tan impresionantes, tiene ahí a la matemática de por medio. Las pirámides egipcias no se hicieron tirando estos grandes cubos o estas grandes formas de piedra al azar. Había una idea, había un cálculo. Los templos a los dioses antiguos en Grecia, en Egipto, los templos que encontramos acá en América, los templos mayas, los templos incas, tampoco se hicieron al azar, sino que se hicieron utilizando la matemática. Y ahí vemos uno de los ejemplos de cuán importante es la matemática hoy en día. Hay 3 preguntas en la guía. Espero que las puedan responder y me envían sus respuestas a mi número. Esta es la última clase que tenemos respecto a este tema de los hombres antiguos, de su evolución, de las cosas que ellos descubren e inventan. La próxima semana vamos a tener una clase de repaso de estos contenidos y en la clase subsiguiente tendríamos nuestra prueba. Espero que estén muy bien y nos vemos la próxima clase. Chao.